Sean todos bienvenidos. Continuamos con la serie Conciencia Sagrada. Profundizaremos hoy un poquito más. Hoy evaluaremos los métodos y los resultados que trae actuar con la sabiduría que viene de Dios y los métodos y los resultados de actuar con la sabiduría terrenal que viene del mundo. Comenzaré hablando de Saulo de Tarso, quien se llegó después a convertir en el querido apóstol Pablo. Cuando Saulo de Tarso representaba al poder político y religioso judío, él usó métodos, como método usó la violencia y la fuerza contra el naciente cristianismo. Y con esos métodos no logró nada de lo que él pretendía. Al contrario, consiguió que el cristianismo se expandiera mucho más. Sin embargo, el cristianismo con Pablo usó el amor de Dios. Y entonces el cristianismo con él logró ganarlo para su reino, transformándose de un hombre cruel y despiadado a un hombre amoroso, misericordioso, que se dedicó al servicio de los demás. Eso significa que para ganar una vida debes usar métodos pacíficos. No puedes obligar a alguien a ser bueno mediante la fuerza, mediante gritos, mediante insultos, mediante peleas o imposiciones, porque la violencia y la agresión nunca producen resultados moralmente correctos o justos. La historia ha demostrado que la psicología del oponente, del opositor, del disidente, cuando no tiene una base espiritual sólida, a menudo lo lleva a repetir los mismos errores del opresor al que él inicialmente combatió. Vamos a la Biblia. Recordemos a Jeroboam I y a Herodes el Grande. Ambos experimentaron una drástica contradicción entre sus batallas iniciales y los métodos tiránicos que terminaron implantando a su propio pueblo cuando ellos consolidaron su poder absoluto. Comenzaremos analizando a Herodes. Su trayectoria la podemos dividir en dos etapas claves. Su lucha antes de ser el gobernador, antes de ser el rey, y su actitud después que lo fue. En el año 47 antes de Jesucristo, antes de controlar Judea, el joven Herodes, que tenía unos 25 años, él fue nombrado gobernador de Galilea por su padre. Su padre se llamaba Antipatro. En ese momento la región de Galilea sufría constantes revueltas y el asedio de grupos de bandidos, de grupos rebeldes nacionalistas, liderados por un hombre llamado Ezequías. En ese tiempo Herodes luchó ferozmente contra ellos y lo hizo en nombre del orden, en nombre de la legalidad, en nombre de la justicia, en nombre de la estabilidad. En ese tiempo él capturó a Ezequías y a sus seguidores y los ejecutó sin un juicio previo, como establecía el Sanedrín judío. Es decir, él empezó violando. En esta etapa Herodes se presentaba ante los romanos y las élites sociales como el ganador, el defensor de la ley frente a la anarquía, frente al terrorismo y frente al desacato a la autoridad. Ahora, la gran contradicción la vemos cuando después el propio Herodes implantó lo mismo que combatió una vez que Roma lo nombró oficialmente rey de los judíos en el año 40 a.C. Lo hizo porque no tenía una conciencia sagrada y logró conquistar Jerusalén en el año 37 antes de Cristo. Y lo hizo por el miedo a perder el poder político, el control político. Eso lo transformó radicalmente y terminó implantando exactamente el mismo terror, la ilegalidad, la opresión, la represión y la violencia clandestina que antes él mismo había combatido. Llegó de combatir criminales a gobernar como uno de ellos. Ejecutó a decenas de miembros del Sanedrín
que eran el Tribunal Supremo judío. Y lo hizo para eliminar cualquier oposición legal a sus decisiones. No aceptaba que alguien pensara diferente a él. Llegó a instaurar el terrorismo de Estado, dominado por una paranoia que fue extrema, porque mandó incluso asesinar a su propia esposa, que se llamaba Marianne, a su suegra, a su cuñado y a 3 de sus propios hijos bajo sospecha de traición. Usó la violencia desmedida, que en un momento inicial él mismo había combatido. Es decir, su modo operandi final fue la represión y la opresión absoluta y el quebrantamiento de la ley por tal de mantenerse en el poder. Siendo el ejemplo bíblico más famoso de toda esta historia, el relato que él mandó de la matanza que hizo a los inocentes en Belén. Al hacer un paralelismo con Jeroboam, llegamos a la conclusión que tanto Jeroboam como Herodes justificaron su despiadada crueldad bajo la misma premisa, la supervivencia política de esos ideales. Jeroboam combatió la opresión de Salomón, pero terminó oprimiendo a su propio pueblo, incluso estableciéndole ídolos para que no lo abandonara. Por su parte, Herodes inicialmente combatió a los delincuentes, a los asesinos, a los rebeldes que violaban la ley de Galilea, pero él terminó convirtiéndose en el tirano más despiadado e ilegal de la historia de Judea. Aplicó la segregación política para aferrarse a su trono y no perder los privilegios del poder a pesar de sus fracasadas y fallidas políticas que eran vistas por todo el mundo. Por eso, para tratar cualquier situación en la vida, ya sea desde la oposición, la disidencia o la dirección desde ya el poder, es vital tener una conciencia sagrada. ¿Para qué? Para usar la sabiduría que viene de Dios, porque es superior a la sabiduría del mundo. El ejemplo perfecto lo podemos ver en Jesucristo, que teniendo el poder para aplastar a sus enemigos, decidió no usar la violencia para poder rescatarlo, restaurarlo, reconciliarlo con él. Y por eso usó el amor, demostrando así que la verdadera fuerza y poder está en el amor, en el perdón, en la restauración, en la compasión hacia el prójimo, y no en la imposición de la violencia ni la fuerza física bruta. Por eso, cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo entonces que conoce la paz. No necesitó Jesucristo usar la fuerza para transformar los corazones, solucionar los problemas y construir puentes entre las personas donde antes habían muros y divisiones.